Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. En este proceso electoral, Pedro Granja alcanzó el 0,53% de la votación, es decir, 53.825 votos. Le quiero preguntar a Gustavo Vallejo, presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, a quien le quiero agradecer por aceptar esta invitación y conversar con Andrea y con quienes habla, y obviamente con la audiencia. ¿Cómo han asumido ustedes este resultado? Si estaba o no en el presupuesto del Partido Socialista. Por la cara de Gustavo creo que se asustaron. Gustavo, bienvenido. Acérquele el micrófono un poquito. Eso, gracias. Gustavo, bienvenido. Gracias, Fabricio, amigos, por la invitación. Creo que en ninguno de los casos, ningún partido político tenía una proyección como la que sucedió. O sea, para ustedes fue un balde de agua fría este porcentaje. Sí, sabíamos que estaba en las últimas semanas polarizándose la votación, algo intentamos hacer en redes diciendo que hay otras alternativas. Sin embargo, el resultado creo que nos sorprendió a la mayoría de ecuatorianos, a todos, probablemente al presidente, ¿no?, que creyó tener más votos. Esperábamos al menos 4% de votación. Sin embargo, debo decir que por los factores que se presentaron, era ahora que ya tenemos los datos, un resultado que refleja un acuerdo entre las dos partes, los dos grandes partidos, entre ADN y EDC, para polarizar. Creo que el reflejo de aquello, del resultado exitoso, es que los grandes partidos, por ejemplo, de la derecha, quedan pulverizados a menos del 1%. Creo que Leonidas Diza logra recoger un voto histórico del movimiento indígena, un voto más, me atrevo a llamarlo como más ideológico, que en esta segunda vuelta será determinante. Creo que las posibilidades son complejas para el presidente Noboa. Veo con mejores posibilidades a la candidata González analizando los datos. Pero en el caso del Partido Socialista, creo que influyeron al menos 3 elementos para este resultado. Uno, la imposibilidad de manejarnos en territorio. Pedro siempre estuvo preocupado por su seguridad y obviamente nosotros también. 2, la poquísima cantidad de recursos económicos. Y 3, obviamente, esta alianza, este acuerdo tácito. Los acuerdos no pasan por hablarlos y firmarlos, pasan por actuar en el campo de forma coordinada, y creo que eso es lo que hizo EDC. Ahora vamos a una segunda vuelta y entendemos que las opciones son mejores para Luisa González que para el presidente candidato. Antes de ir hacia allá, Gustavo, ¿ustedes se arrepienten de no haber concretado la alianza con Unidad Popular? Entendemos, por ejemplo, que hubo una reunión de las izquierdas en donde se puso sobre la mesa una alianza, pero luego y un poquito más tarde el acercamiento fue un poco más con Unidad Popular. ¿Se arrepienten de no haberlo concretado? Las decisiones se toman con riesgos, asumimos los riesgos, y en política, la lucha política pasa por tener momentos de victoria, momentos de derrota, y para los socialistas y la izquierda en el mundo, los procesos electorales son solo parte de un proceso de lucha política. El partido sigue operando al día siguiente en los territorios, con las juntas parroquiales, con los alcaldes que tenemos, en el movimiento social y popular, con el movimiento de los trabajadores, con los feministas y ecologistas. Arrepentimiento, creo que no, en ese término. Probablemente hubiéramos hecho las cosas diferentes, pero no nos arrepentimos. Es un partido que vuelve a tener candidato propio en papeleta a los 33 años, y eso para el partido ya es un logro. Decirle al partido que hay un grupo de gente que se considera distinto a estas otras izquierdas, a la izquierda que dice representar el correísmo, o a la de Pachacuti, o a la de la Unidad Popular, con propuestas claras sobre cómo tratar el tema del crimen organizado, sobre cómo enfrentar los temas de la corrupción, sobre cómo entender un modelo de desarrollo económico, dan cuenta de que vale la pena, si los resultados, los números no acompañen, vale la pena que el país haya escuchado a Pedro Granja, Verónica Silva, Elsa Guerra, diciendo lo que está pensando un grupo de gente que finalmente, si bien es cierto la votación de Pedro es de 53,000 votos, la votación de Elsa Guerra, que es una militante histórica del partido, jovencita por cierto, se acerca a los 100,000 votos. Ahí hay que hacer unos promedios para calcular, para estimar cuánto mismo habremos sacado los partidos políticos. Creemos que estamos cercanos a los 100,000 votos. Sin embargo, el presidente tiene 50, porque ahí es donde más
Más se polarizó. reflejó la polarización, efectivamente. Pero Pedro Granja, ya en el balance, Pedro Granja se convirtió en el candidato y esa candidatura la ejerció conforme a las expectativas que ustedes tenían. A las expectativas que teníamos, siempre las expectativas van a ser mayores a los resultados, habitualmente, No, por cuando no hay supuesto. una victoria. Pero sí, Pedro logró reflejar las propuestas del partido, logró alinearse en una campaña con el Partido Socialista y logró vender una imagen de un socialismo moderno, no anquilosado en las propuestas del pasado. Básicamente el rol de las propuestas cumplió con las expectativas. Más allá de su estilo. Los estilos son diferentes, sabíamos, a Pedro lo conocemos ya más de un año, sabíamos que es un estilo confrontador, que es un estilo poco habitual en el mundo de la política, pero ese es Confrontador y directo. Sí, ese es el estilo de Pedro y aceptamos como es Pedro. A ratos incluso intolerante, ¿no? Yo entiendo que sí, él suele decir, cómo no voy a ser un amargado si este mundo está con los pies al revés. Eso no justifica probablemente que a veces haya tenido algunos roces con la prensa especialmente, pero la política en este país lamentablemente es una política de show. Pero de lo que yo le escucho a usted, entonces ustedes no asumen que fue un error haberse decantado por Pedro Granja. ¿Usted avala esa decisión? No, por supuesto que no, avalamos plenamente, el Partido Socialista avala plenamente. Obvio que ahora alguien me podrá decir si hacíamos la unidad con RC estaríamos en segunda vuelta y tendríamos unos asambleístas, o si hubiésemos hecho la alianza con Pachacuti tendríamos 5 o 6 puntos, etcétera, ¿no? Los análisis anacrónicos con los elementos del pasado sirven para la reflexión, pero no para cuestionarse lo que en ese momento se decidió, porque en ese momento lo más apropiado era ir por Pedro Granja, y creo que Pedro cumplió con las expectativas del partido. Esperamos, he tenido diálogos estos días con Pedro, esperamos que él va de viaje, que su retorno hagamos un diálogo a profundidad, pese a que hemos conversado bastante, que se mantenga en las filas del partido. Pero él no es afiliado al partido. Él no es afiliado al partido, pero ha mostrado su disposición de quedarse y de afiliarse al partido. ¿Y él se sintonizó con Verónica Silva o no? Porque daría la impresión, y recibo un mensaje en ese sentido, como que la campaña fue un poquito alejada, el candidato presidencial de la candidata a la vicepresidencia. ¿Hubo un divorcio o más bien hubo cercanía entre los dos, entre Pedro Granja y Verónica Silva? Las cosas tienen que decirse como son. Hubieron campañas que en su momento el partido definió que sean campañas separadas. ¿Ya? Es cuestión de revisar las redes, la de Pedro Granja por una cuerda para intentar cubrir más del país, 2 la de Verónica Silva y 3 la de Elsa Guerra. Intentamos mantener 3 líneas de trabajo para llegar a mayor número de ciudadanos con los mensajes del partido, pero no quiero negar que sí hubo una tensión propia de la política y de las campañas entre Pedro y Verónica, que como se habrán dado cuenta no pasó a mayores, que evidentemente fue tratada de forma adecuada al interior del partido, y yo agradezco tanto a Pedro como a Verónica que hayamos en su momento mantenido una línea de coherencia para sostener la propuesta del Partido Socialista. Y ahora, Gustavo, ¿por quién van a ir en la segunda vuelta? ¿El Partido Socialista Ecuatoriano por quién se va a decantar para apoyar en esta segunda vuelta? Lo que hemos adelantado en los diálogos internos, el partido es un espacio democrático, tenemos un Consejo Nacional donde están presentes autoridades, consejeros, presidentes de partido provincial. Tenemos una reunión el 22 de este mes, ahí vamos a tomar una decisión, pero en los diálogos preliminares inmediatos al resultado electoral, lo que está claro es que al interior del partido hay una corriente que no está en el radar del partido, el pensar en apoyar al presidente candidato. Eso no está en el radar. Eso no está en el radar de los diálogos que hemos El punto de mantenido. partida es que eso, ni pensarlo. Evidentemente que probablemente alguien por ahí lo mantenga como alguna posibilidad. No creo que eso se presente. El Consejo es un espacio de 90, cerca de 100 dirigentes del partido. No veo esa posibilidad. ¿Está el doctor Ayala Mora en el consejo? El doctor Enrique Ayala Mora está en el consejo, Víctor Granda, los dirigentes de las organizaciones sindicales nacionales, autoridades electas, presidentes provinciales, sí está ahí. ¿No? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque le acabo de escuchar que dice, no descarto de que alguien plantee eventualmente. Él no sería yo. Perdón si me está escuchando Enrique, él no lo haría, de antemano lo digo, ¿no? Enrique es una persona muy coherente con la tendencia. Entiendo que hay un
proceso complejo de país, de polarización, pero frente a una pregunta concreta, una respuesta concreta, no vamos por ahí. Hay dos posibilidades que se barajan al interior del partido con fuerza. Una, el apoyo en la conformación de un frente popular de izquierdas alrededor de la candidata González, y la otra posibilidad es ir por un voto nulo, que si le decimos que es ideológico, no ideológico, pero es un voto nulo finalmente. Pero ustedes creen, yo le pregunto a usted, Gustavo, más allá de que esta va a ser una decisión de partido, en este momento, en serio, ustedes podrían barajar esa posibilidad del nulo y no respaldar una candidata que de alguna manera representa una corriente política con la cual ya conversaron en la fase previa a la primera vuelta electoral. No me refiero tal vez directamente a ella, pero sí tuvieron encuentros con Andrés Arauz y con personajes de Revolución Ciudadana, y entiendo que había esta posibilidad de que luego de acordar esta suerte de armisticio y no atacarse en primera vuelta, sí apoyar a quien de la tendencia pase a segunda vuelta. Digamos, lo del nulo como que es una opción que va a provocar que les llueva las críticas. Fabricio, con la absoluta transparencia, siempre digo, hay periodistas que hacen preguntas que no hay cómo rehuir de la forma y del contenido que le hacen. El partido va a definir entre estas dos posiciones, y yo abro esa posibilidad porque soy un demócrata convencido, pero si le preguntan al Gustavo Vallejo como actor, como sujeto político, pues evidentemente no cabe porque ya aprobamos el nulo ideológico en periodos pasados, y finalmente eso, como una autocrítica, terminó en que gané en gobiernos que luego entraron a destrozar el país, entre esos Guillermo Lazo, entre esos ahora, y es una crítica abierta al gobierno de el presidente Noboa, porque sencillamente no está haciendo cosas que creemos le sirven al país. De intentar vender el campo Sacha, que es de donde más dinero sale para la caja fiscal, creemos que es un error de carácter económico, más allá de ideológico, que si se privatiza o no. Es un tema de que si algo te da dinero, no lo vendas por principio. Eso es una lógica básica, lo entiende el señor que vende frutas en la esquina del barrio. La posibilidad de que se pongan instalaciones logísticas en las Islas Galápagos, instalaciones militares norteamericanas, eso tampoco es conveniente ni para el medio ambiente ni para, más allá de los temas de soberanía, para la operación de la economía de Galápagos. Es decir, se han hecho un montón de cosas. Este presidente ha demostrado que sus ribetes de autoritarismo, y esto con mucho cariño a los críticos, en los que yo también estaba en el pasado, al autoritarismo de los gobiernos de Correa, este presidente ha hecho más. ¿O acaso lo del nombramiento de su vicepresidenta no está en el radar? O sea, intentemos mirar con el mismo ojo. Si decimos que nos oponemos al pasado porque han sido autoritarios, porque han hecho esto, otro, está pasando lo mismo. Le recuerdo al país que este partido con su candidato tuvo la valentía en las últimas horas del cierre de campaña de hacer una denuncia en el tema de El tema de combustibles. Ujú. Sí, eso evidentemente ya marca una relación de lectura política. No vamos a ir por ahí, vamos a analizar estas otras dos posibilidades, y el Gustavo Vallejo, que responde con claridad, no cabe un nulo ideológico, porque sencillamente vamos a favorecer a un gobierno que creo que está haciendo las cosas bastante mal, que ha mostrado mucho autoritarismo, y que si en año y medio muestra esos ribetes autoritarios, que nos espere esos 4 años que puede pasar, ¿no? En una posible reunión con la Revolución Ciudadana para, digamos, ponerse de acuerdo o no, ¿cuál sería la propuesta del Partido Socialista Ecuatoriano respecto a estas líneas rojas que en primera instancia se tuvieron y se visibilizaron en la primera reunión? La moratoria a concesiones petroleras y mineras, del tema aborto, además de lo que ustedes han dicho y mencionado mucho, reconocer errores de parte de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo quedarían esas propuestas? ¿Qué es lo que tendrían que acordar para que finalmente ustedes se decantaran por esa candidatura? Programa y más programa. Efectivamente, si se revisan las redes sociales, el Partido Socialista fue el primero que sacó un comunicado de unidad a dialogar a la tendencia, y obviamente luego todos coincidimos y se dio lugar a cabo la reunión en la Casa de la Cultura. Menciono esto porque el espíritu del partido es ese, el de dialogar. Es más, yo siempre he manifestado con claridad desde hace mucho tiempo que para que haya una salida a la crisis es necesario un gran pacto social entre todas las fuerzas políticas, pero incluido a la derecha. Pero circunscribiendo el terreno a este espacio de diálogo con las izquierdas, y bajo la pregunta de qué debería pasar,
En ese documento al que usted hace referencia en la parte final hay 6 temas que están pendientes de diálogo. Ahí a lo que usted señalaba, falta todo lo relacionado a impunidad y corrupción, a la Comisión Nacional Anticorrupción. Y sobre eso habrá que decirles, bueno, nos quedamos en este momento con estos temas que quedaron pendientes. ¿Qué? Porque si hay la posibilidad de que sean gobierno, habrá que saber con claridad en qué están pensando, 1. Y 2, ahí hay una cosa escrita y líneas claras, ¿no? El tema de derechos exogenéricos, el tema de frontera petrolera minera, el tema corrupción e impunidad, como 3 grandes ejes. Pero eso le añadiría yo que creemos que deberían ser consideradas algunas propuestas que se trabajaron en campaña con Pedro, con Verónica, con Elsa. El Plan Nacional de Salud Mental creemos que es un tema vital en medio de una crisis tan grande. El Plan Reintegra para el sistema de rehabilitación de presos. La DINA, la Dirección de Lucha contra la Mafia, también creemos que es otro de los temas importantes. El tema de la economía con al menos 2, 3 cosas que creo que no habrá mayor problema. Impuestos. En impuestos creo que no vamos a tener problema, pero básicamente la reducción al 10 y probablemente la posibilidad de que para motivar el consumo el primer sábado de cada mes haya 0 impuestos para que se mueva el consumo y se mueva la producción. 4 a 5 propuestas que deben ser consideradas en temas programáticos de agenda de gobierno y otros que son un poco también, que están vinculados a una agenda de gobierno porque son un poco más programáticos, son los que recoge el documento del acuerdo de las izquierdas. ¿Podrían ser flexibles esta vez, digamos, para abrir el debate en el transcurso del tiempo o no habría flexibilidad con estas líneas rojas que se pusieron en este documento? Sobre todo digo, por el tema, por ejemplo, de la moratoria a concesiones. Entiendo que había una propuesta de la Revolución Ciudadana de entrar a hacer auditoría primero y luego la moratoria. Y nosotros decimos al revés. Exacto, y ustedes al revés. ¿Eso habría flexibilidad para pensarlo en el tiempo o digamos que estos temas deberían sí o sí cumplirse antes de aceptar el apoyo? Yo diría que fueron temas discutidos, debatidos. Quiero reconocer que hubo un buen nivel de los participantes, diálogos a profundidad, varias sesiones de trabajo. Entonces son temas que han sido trabajados, que no fueron resueltos y evidentemente podrían constituirse en líneas rojas para un acuerdo. Correcto. Gustavo, gracias por el tiempo y por la gentileza. 22 de febrero entonces es la fecha. Así es, el en 22 cual se vamos a ver conocerá. qué pasa. Justo un día antes del debate. No, 22 de febrero, el debate de es en febrero, marzo. Perdón, sí, No me cambié la fecha. estaba 2 de febrero ya es la próxima semana. Es verdad. Gracias a Gustavo Vallejo, muy gentil. Presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, su postura. El 22 de febrero tomará una decisión el Partido Socialista, pero ha adelantado que no existe posibilidad de apoyar a Daniel Noboa y se mostró crítico con la idea del nudo ideológico. Más bien nos ha hablado de la necesidad de batir un gran frente de izquierdas que pueda, con base en unos acuerdos, definir un apoyo a la candidata de Revolución Ciudadana. Pendientes de aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.